Estamos próximos a iniciar para que puedas escuchar Palabra de Dios. Una palabra directa al corazón que cambia y transformará tu vida. Vamos a ir a la palabra del Señor, 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 5. Vamos a tener la palabra de nuestro Dios en esta noche. Segunda carta de Corintios, capítulo 10. Verso 4 y verso 5. Si tenemos la lectura, decimos amén. Amén. Bien, voy a dar lectura entonces en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Tomen sus asientos, hermano, ya se ha hablado el Señor. Sabemos que la palabra de Dios ella es bendita, ¿no es cierto? Pero hemos orado para que el Espíritu Santo en esta noche hable a nuestro corazón, ¿no es cierto? Habla en nuestra vida, habla en nuestros oídos para poder oír su palabra, nuestro entendimiento y tener la capacidad, hermano, de poder entenderla y atesorarla también en nuestras vidas. Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. El salmista, hermano, en el Salmo 34, 19, escribe y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jesucristo, hermano, estando consciente de todo lo que el creyente iba, amados hermanos, a tener que pasar en este mundo, él mismo, hermano, fue de un ejemplo para nosotros. Amén. Un ejemplo de cómo nosotros debemos de caminar, hermano, de cómo debemos de enfrentar las guerras espirituales, de cómo debemos de enfrentar, hermano, las dificultades que constantemente, hermano, tiene cada individuo, tiene cada persona, tiene cada creyente en Jesucristo. Y el creyente en su camino tiene que enfrentarse a muchos retos. Amén. Tiene que enfrentarse a muchos desafíos, hermano, en la vida. Porque el camino del Evangelio no es un camino fácil, no es un camino de alfombras. Es más bien es un camino que está lleno de espinas. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Yo recuerdo hace unos 15, 16 años atrás, cuando llegó un matrimonio a este lugar, yo les dije estas palabras: el Evangelio no es un camino fácil. El Evangelio no es un camino donde usted va a decir: yo ahora acepto a Cristo en mi corazón, me comienzo a congregar, comienzo a vivir el Evangelio y mis problemas se acabaron. No, más bien, estando en el Evangelio, caminando y transitando este camino, los problemas se van a acrecentar más. Amén. Pero hay una gran diferencia, que antes de no conocer a Cristo, estábamos solo con nuestros problemas. Luchábamos y lidiábamos solo con nuestros problemas y Satanás ya lo venía y nos bombardeaba, hermano, a diario. Pero ahora la diferencia es de que no estamos solos, sino que está el Señor Jesucristo con nosotros. Amén. Y Él dice, la palabra del Señor, que Él nos pone sobre nuestros hombros más carga de la que tú y yo podemos llevar. Él, como nuestro formador, como nuestro creador, hermano, quien nos creó, nos formó, Él sabe la capacidad de cada uno de aguante que tiene. Él nunca va a poner sobre usted una carga más pesada de la cual Dios sabe que usted puede llevar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Nos bendiga nuestro Dios. Por lo tanto, amados hermanos, el creyente en Jesús, en su camino,
tiene que enfrentarse a muchos retos, tiene que enfrentarse a muchos desafíos, pues tiene una batalla tanto, hermanos, dentro de su vida, como una batalla también fuera, como por ejemplo el mundo, la carne y Satanás. Y a veces, hermanos, no se sabe cómo enfrentar o no se sabe cómo poder, hermano, atacar, hermano, todo esto. Y yo en esta hora, hermano, yo quiero hablarle a ustedes de cómo poder derribar las fortalezas que hay, o esa fortaleza, hermano, que se colocan en nuestra vida, hermanos, día tras día. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y la palabra, hermano, fortaleza, la palabra fortaleza significa algo que es construido para la defensa de un pueblo. ¿Se recuerda usted la ciudad de Jericó? Lo hablábamos en varias clases pasadas de la escuela dominical. Y en una de esas clases decíamos, ¿no es cierto?, de que Jericó era una ciudad recontraqueta amurallada, ¿no es cierto? No solo tenía una muralla, tenía varias. Tenía la muralla que estaba afuera, tenía luego de esa muralla, hermano, de afuera, una muralla que era tan ancha, hermano, que por arriba caían carros de caballo, e incluso habían personas que vivían como Rahab, ¿no es cierto?, la prostituta que, ¿no es cierto?, dio alojamiento también a estos espías. Entonces Jericó era una ciudad, hermano, muy fortalecida, hermano, que para cualquier ojo humano era imposible que Israel, solamente dando vuelta a la ciudad, pudiera conquistarla. Pero ahí estaba el Dios Todopoderoso, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba ese Dios que para Él no hay nada imposible. Aunque así, hermanos, se levanten grandes murallas, sean, hermanos, muy, hermanos, gruesas en su espesor, pero para Dios, hermanos, con un chasquido de dedo las echa abajo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, hermano, la palabra fortaleza es algo que se construye para una defensa. Puede ser una torre, hermano, puede ser un castillo, puede ser, como recientemente decía, una ciudad amurallada. Alabado sea el Señor. Y ahora en el sentido figurado y en el sentido, amados hermanos, espiritual, para nosotros esto representa lo que es el poder y lo que es la protección de Dios en nuestra vida. Gloria sea al Señor. Entonces vemos en la Escritura, hermano, que la palabra de Dios nos habla de un rey llamado Saúl. ¿Se recuerda usted de Saúl? El primer rey de Israel. Saúl era un rey, dice, fuerte. Amén. Era un rey, hermano, hermoso de parecer. Y Dios lo tenía muy bien considerado. Y le dijo que salvara a su pueblo de la mano de los filisteos. Y a la vez, el pueblo confiaba en su rey. Confiaba en Saúl. Y vemos que Dios comenzó a engrandecer a Saúl entre medio del pueblo. Y Saúl dice que salió, derrotó a los amonitas y derrotó también a los filisteos. Y en el libro 2 de Reyes, el capítulo 8, versículo 56, nos dice la palabra del Señor que ninguna promesa que Dios expresó por medio de Moisés, su siervo, había faltado. Amén. Ninguna promesa. Porque nuestro Dios es un Dios, hermano, que cumple sus promesas. Amén. Amén. Nosotros incumplimos las nuestras. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios tantas cosas? ¿No es cierto? Pero de todo eso que le hemos prometido, ¿cuánto hemos cumplido? Pero sin embargo, nuestro Dios es un Dios que cumple lo que Él promete. Porque dice la Escritura que Él no es hombre para mentir. Alabado sea el Señor. Porque Dios ensalza a aquel a quien Él llama. Amén. Su palabra nos dice en 2 Corintios 10:18, porque no es aprobado quien se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Así que cuidado con enaltecerse. Cuidado, ¿no es cierto?, con quererse el pavito real. La palabra dice que no es aprobado quien se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. En otras palabras, la persona que merece aplauso no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de
Ya llevo tantos años, hermano, en este camino, que a mí, hermano, una ofensa no me va a hacer retroceder. Una mala mirada o un saludo, hermano, no dado, no me va a mí a dejarme en la casa y no venir a los cultos. No, porque nosotros, hermanos, hemos llegado a una madurez espiritual, que esas cosas, hermanos, pasan a un segundo y a un tercer plano. Alabamos el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano, en esta hora? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, hermano, el Señor nos ayude nuestro Dios para que nosotros podamos alabar a Dios siempre, podamos honrar a Dios siempre y podamos darle a Él, solo a Él, la gloria. Amén. Mira, iglesia, Dios alaba al que es obediente. Amén. Dios alaba al que es sincero. ¿Cuánto obediente y sincero hay aquí? Dios alaba al que es honesto. Dios alaba al que es humilde y no al arrogante. Dios alaba al que es prudente y no al que es torpe. Dios alaba al que se somete al liderazgo y a la voluntad de Cristo. A esos Dios alaba. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el ego del rey Saúl era tan alto porque él tenía buenos guerreros en su ejército. Pero por sobre todo esto, en ese momento de la historia, en ese momento, porque más tarde cambió la historia para Saúl, pero en ese momento de la historia, hermano, era que Dios estaba con él. Y esto, hermano, es lo esencial, es lo principal, es lo crucial, hermano, que Dios esté con nosotros. Cuando Dios está con nosotros, hermano, la cosa es diferente. La cosa es distinta. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tú y yo hoy somos esos guerreros de Dios. ¿Cuántos son guerreros de Dios? Amén. Y la pregunta en esta hora es: ¿estamos como guerreros cuidando todas las áreas de nuestra vida? La palabra de Dios nos insta a estar alerta todo el tiempo, a estar velando para que Satanás no tome ventaja alguna sobre nosotros. Porque cuando nos descuidamos, hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, nos utiliza para traer destrucción al cuerpo de Cristo. Se introduce como caballo de Troya en la iglesia, y como estamos tan descuidados, no nos damos cuenta hasta cuando Satanás ha destruido todo. ¿Usted conoce el caballo de Troya? La historia. ¿No es cierto? La astucia que utilizó ese ejército. Hicieron un caballo gigante de madera, se metieron todo adentro y lo llevaron como de regalo obsequio. Y cuando estaba dentro de aquella fortaleza en la cual no podían entrar, entonces mientras todos bebían y se emborrachaban, salieron el ejército de adentro del caballo y destruyó a todo ese pueblo. Así es Satanás también, como caballito de Troya, hermano. Cuando nosotros nos descuidamos, hermano, en el Señor, nos descuidamos, hermano, de la oración, nos descuidamos de la consagración, nos descuidamos del estudio de la palabra, nos descuidamos del congregarnos, de estar en la casa de Dios, nos descuidamos de que el fuego de Dios esté permanentemente ardiendo, ¿no es cierto?, en nuestro altar. Entonces Satanás se mete como ese caballo de Troya en la iglesia, y cuando estamos tan descuidados no nos damos cuenta hasta cuando el diablo ha destruido, hermano, todo. Por eso que todo soldado de Cristo tiene que tener el yelmo. Pablo dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y estos son los recursos, hermanos, espirituales que tenemos, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos la oración, tenemos la fe, tenemos la justicia de Dios, tenemos el yelmo de la salvación del cristiano, hermano, ese casco, hermano, que protege nuestra mente de toda contaminación, porque Satanás viene y distrae al creyente con lo visible, mientras lo opera en lo silencioso. Vemos en el principio, en Génesis 1, que la serpiente dice que era más astuta que todos los animales del campo. Satanás viene, apela a tu mente, envía saetas de discordia, lo aísla usted del cuerpo de Cristo. Y Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10:3 que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne.
sea, nuestra lucha no se basa en métodos humanos, sino en la fe, siguiendo el ejemplo de Jesús, para vivir una vida llena de paz, una vida llena de amor, y una vida en coinonía, una vida en unidad como cuerpo de Cristo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero hoy, hermano, lo que más cuesta es esto, hermano, unir el cuerpo. Unir, que hay unidad en el cuerpo. Porque Satanás está allí tirando sus saetas. Satanás es el maestro del engaño. Y parte de su estrategia, hermano, es infiltrarse en la iglesia para causar división, para causar descontento, hermano, para traer inmoralidad, para promover falsas ideologías. Y es lo que vemos hoy en la iglesia del Señor. Todas estas cosas ya estaban sucediendo en el tiempo de los apóstoles. Y es por eso que vemos a un apóstol Pablo diciéndole a su hijo espiritual Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versos 1 y 2. Pablo viene y dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando un espíritu engañador y siguiendo doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude, hermano, para que nos libre el Señor de todas estas cosas. Nos mantenga el Señor fiel a Él, fiel a la palabra, fiel a la doctrina. Alabado sea el nombre del Señor. Y lo peor de todo, hermano, es que Satanás viene y te seduce de tal manera que te hace pensar que lo que estás haciendo está bien. Y así como estás, y mientras estamos engañados, Satanás sigue tirando sus saetas, sigue enviando espíritus engañadores, sigue enviando espíritus como el espíritu de Absalón. ¿Se recuerda usted a Absalón? El hijo de David, el rey David. ¿Qué pasó con Absalón? Se rebeló contra el rey, se rebeló contra David su padre. Y este espíritu que se apoderó de Absalón lo hizo independiente, se sublevó contra la autoridad, no quiso someterse al rey, ganó el favor del pueblo, incitó al pueblo a rebelarse, se autoproclamó rey allá en Hebrón. Tuvo Absalón una ambición política y su rebelión lo llevó a querer usurpar el trono del rey David. Amados hermanos, Satanás se llenó de soberbia en el principio de la creación. Se rebeló contra Dios, su creador, y persuadió, dice, a un tercio de los ángeles. Si el diablo usó esa estrategia en el mismo cielo, ¿cuánto más lo continúa haciendo hoy en la iglesia de Cristo? Así es. Nos ayude el Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? Amén. Y estas son fortalezas. Yo les dije que le iba a hablar de fortalezas. Estas son fortalezas, son territorios que el enemigo está ganando hoy en nuestras vidas. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta de que estas fortalezas están, hermano, creciendo en nuestras vidas. Satanás ha creado una fortaleza en tu vida y ahora no encuentras cómo derribar esa fortaleza. Son fortalezas internas, como por ejemplo el orgullo. No, si él me habló feo, que él venga a mí, me pierdo. Orgullo. Pero ¿qué dice la palabra? Antes de dar tu ofrenda, ven donde tu hermano, reconcíliate con él y luego entrega tu ofrenda. Así es. ¿Haya usted tenido la culpa o no la haya tenido? Usted, hermanos, reconcíliese. Pero a veces el orgullo está ahí. No, porque es que él tiene que venir. Pero yo no tengo la capacidad de ir, aunque yo no haya tenido la culpa, de poder decir, hermano, reconciliémonos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y sabe, cuando están estas cosas así, hermano, el Espíritu Santo no puede obrar de la manera que Él quiere hacerlo en la iglesia. Amén. Nos ayude el Señor. Nos bendiga nuestro Dios. ¿Cuánto alaban a nuestro Dios? Entonces son fortalezas internas, hermano. El orgullo es una de las fortalezas que se traduce como la arrogancia, la jactancia
arrogancia, la soberbia, la altivez. Y esta es la esencia del pecado que asume para el hombre la gloria que solo a Dios le corresponde. Proverbios capítulo 6, verso 13 nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. El orgullo ha dañado a grandes hombres, como lo vemos en la Escritura. Y uno de esos es un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y por ser orgulloso, quedó convertido como en una especie de una bestia. Que comía hasta el pasto. Entró en una locura tal, hermano, que dice que el rocío de la noche mojaba su cuerpo, hasta cuando él reconoció que Dios estaba por sobre todas las cosas. Entonces le fue de vuelta a la razón. Alabado sea el nombre del Señor. El orgullo, hermano, es uno de los más grandes enemigos que tiene todo creyente. Cuando el creyente es orgulloso, no acepta la corrección. Amén. Otra saeta que el enemigo envía es el autoestima baja. Cuando saben que han cometido un error y piensan que ya nadie lo va a aceptar, se sienten como que ya no sirven. Se le baja la autoestima. Y hay personas que se sienten, muchos escucharon una voz interior que les recuerda siempre sus errores, y ese es Satanás que está poniendo esa fortaleza en la vida. Creo, hermano, en el Señor, de que el diablo está allí para traer destrucción. La palabra dice que Satanás vino para robar, vino para matar y vino para destruir. Pero más Cristo Jesús vino para darnos vida y dar una vida eterna, una esperanza de una vida eterna. ¿Cuánto aman a Dios, hermanos? Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Y el diablo viene y crea un desprecio negativo, pone inseguridad en el corazón y te encuentras muchas veces entre la espada y la pared, y Satanás viene e intenta limitarte, detener tu crecimiento en ti. Y son esas batallas, hermanos, internas que hay que lucharlas solos muchas veces. Aleluya. Y ahí nos ataca el desánimo y viene Satanás y nos habla y nos dice muchas veces: déjalo todo, ya no hay solución, aquello que deberían darte la mano te han dejado, ya no sirve para nada, déjalo todo, desiste de caminar. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Pero miren, hermano, en esta hora nos preguntamos: ¿qué es lo que vamos a hacer? Y la respuesta está en la palabra de Dios. El salmista, en el Salmo 27, versos 6 y verso 7, nos dice que Dios levantará nuestra cabeza sobre nuestros enemigos que nos rodean. Se lo repito: Dios levantará nuestras cabezas sobre nuestros enemigos que nos rodean. Por lo tanto, iglesia, confía en Dios, que Él te ha armado tu vida por completo. Efesios 6:11 nos dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todos los ataques de Satanás. Él nos dio el yelmo, que dijimos que era el yelmo, el casco. Nos dio el yelmo para proteger nuestra mente. Nos dio la coraza que nos protege, hermano, el corazón. Nos dio el escudo que tiene que ver con la fe, que nos defiende de los ataques espirituales. Nos puso la sandalia que tiene relación con llevar el Evangelio, con llevar la palabra de la salvación. Y nos dio la espada, aleluya, del Espíritu, que es la palabra de Dios con la cual luchamos y con la cual nos defendemos. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? El Dios del cielo nos ha equipado. El Dios del cielo nos ha preparado, hermano. Por lo tanto, corramos hoy a enfrentar a nuestro adversario. Corramos hoy, aleluya. Esta es una batalla espiritual, no con sangre, no con carne, sino contra principados, contra potestades. Por lo tanto, en esta hora, alcemos nuestra voz. Amén. Alcemos nuestra voz. Cristo Jesús le dio a la iglesia, le dio poder y le dio autoridad. Se lo repito por si no lo escucho. Cristo Jesús le dio a la iglesia
poder y autoridad. ¿Autoridad para qué? Para dar. Autoridad para reprender. Autoridad para liberar. Autoridad para sanar a los enfermos. En el nombre de Cristo Jesús. Escuchen esta hora. La iglesia es una iglesia poderosa en gran manera. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Y como dice Romanos 16, capítulo 16, verso 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Por lo tanto, iglesia, con esto quiero cerrar. Iglesia, levantémonos en victoria. Amén. Derribemos la fortaleza del maligno que quiere detener nuestro caminar, que quiere detener nuestro crecimiento en Cristo. Derribemos esa fortaleza que quiere detener nuestro avance en la obra del Señor, que quiere detener la predicación del Evangelio para ganar almas para el reino, que quieren detener el ministerio para el cual Dios te llamó. Hoy es el tiempo de levantarnos en fe, de tomar la mano del Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, porque en Él hay victoria. Amén. Amén. En Cristo Jesús hay victoria. Y hay destrucción de toda la fortaleza de Satanás, el diablo, en nuestras vidas. Amén. Cristo nos da la victoria. Póngase de pie, hermano, vamos a orar en esta noche. Si usted ha identificado cuáles son esas fortalezas que Satanás ha estado poniendo en su vida, o en esta noche la palabra nos ha hablado, ¿cómo podemos derribar todas esas fortalezas? Y el Espíritu de Dios está aquí para guiarnos en la destrucción de todas esas fortalezas. Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos. Pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado, donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes, son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste.
Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo.